Muy bien, entonces estábamos en las operaciones con funciones. Recuerden, la división de funciones estaba definida como f de x entre g de x, y obviamente esto solo tiene sentido, obviamente, si la g de x es distinta de cero. Es decir, no para todo x. Cuando para algún x la g de x es distinto de cero, esto tiene sentido, porque si la g de x fuera cero para algún x, entonces esto ya no se podrá realizar. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando este denominador puede hacerse cero, básicamente es lo que hay que cuidar. No solamente depende de la g, claro, sino también de la f, pero aquí es donde empieza a haber restricciones. Ahora, en la composición, esa es la otra que me falta por definir, la composición de funciones. Bueno, esa se define así. Recuerden, tenemos dos funciones. Aquí tenemos la f de x y la g de x, que son funciones. Entonces, definimos la composición de funciones. Esto es un circulito, no es un punto. El punto por lo general lo dejamos para el producto. Si no ponemos nada, también indica producto. Pero este es un símbolo particular, es un circulito, una bolita. Y eso es lo que llamamos composición de funciones. La composición de funciones en un punto está definida como f de g de x. Es decir, metemos una función dentro de otra. Y a eso le llamamos la composición. Repito, metemos una función dentro de otra. En otras palabras, como que evaluamos una función en otra función. Eso obviamente cambia completamente tanto la f como la g, genera una nueva función completamente distinta, y queremos calcular obviamente las características de esta nueva función generada por esta operación. Esta, no sé si ya la conocían, si la habían visto antes o no, pero es una operación extremadamente importante. Nos va a ayudar a definir, no en este curso, sino más adelante en el curso posterior, que es de cálculo diferencial, bueno, lo que es la función inversa, de dónde sale el arco seno, por ejemplo, del seno. Hay relaciones importantes entre la función y su función inversa. Y eso siempre es bajo la operación composición. Entonces, y otras cosas, obviamente. Es una operación muy importante en el cálculo. Ahora, ¿qué tenemos que tener cuidado aquí? ¿Y cómo se calcula la composición? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí voy a poner, por ejemplo, f de x igual a x más 1 entre x menos 1, y aquí voy a poner a la g de x como la raíz de x más 2, por ejemplo, entre x le voy a poner, que se vea más complicado. Entonces, la composición de funciones de f con g sería meter a la g dentro de la f. No va a ser buena. Repito, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Rubén. Lo siento, profe. No, no te preocupes. Listo. Entonces, esto es meter, repito, a la G dentro de la F. A la G dentro de la F. Es como si yo evaluara la F en la G. Entonces, aquí está lo que me manda a hacer la F. Lo que me manda a hacer la F a cada X es X más 1 entre X menos 1. Entonces, en lugar de esta X, voy a poner a la G. Entonces, yo tendría aquí G de X más 1 entre g de x menos 1. Repito, evalúo a la f en la g. Entonces, donde tenga x de la f, ahora voy a tener a la g. ¿Eso está claro? Sí, profe. Y ya que escribí, digamos, la regla general para la f con la g, pues ahora sustituyo a la g. Entonces, la g es raíz de x más 2 entre x más 1. Y aquí tengo raíz de x más 2 entre x más 1. Y esta
que acabo de escribir ahorita al final, esta función, así, es la nueva función composición. Obviamente esta es una función completamente diferente, tanto de la f como de la g, es completamente nueva. Y tendríamos que analizar, pues, las características de esta función. Hay una condición importante en la composición. Como yo voy a meter a la g dentro de la f, hay una cosa importante que yo le tendría que pedir a la función. Y eso es que los valores que me arroje g, los valores que g me arroje, deben de ser valores que la f puede evaluar. Voy a poner aquí, ahorita continúo con este ejemplo, pero esto que les estoy diciendo es importante. Voy a poner, por ejemplo, esta función, que es la raíz, y voy a poner aquí la g de x igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, si yo evalúo a la g, digamos, en 2, esto daría menos 3. Y si yo quisiera la composición de f con g en 2, estaría diciendo que quiero calcular f evaluado en g de 2. Recuerden, la g entra dentro de la f, entonces la composición de f con g en 2 significa f de g de 2. Pero g de 2 vale menos 3, entonces esto sería f de menos 3. Y f manda a sacar la raíz, entonces aquí quedaría la raíz de menos 3. Y obviamente eso no es posible. Eso no es posible. Los valores que acepta la f son solo cosas positivas. Los valores que me arroje g, para que puedan ser evaluados en f, deberían de ser solo cosas positivas. Esta función tiene un dominio todos los reales. Todos los reales. Y genera una imagen que depende de ese dominio, de todos los reales. Van a existir valores que me arroja g que no son factibles de meter en f. Entonces, esta operación composición ya genera más restricciones sobre las funciones, sobre qué valores voy a poder tabular. Originalmente la g puede agarrar cualquier valor, digamos el 2, pero no sirve este 2, a pesar de que la g lo puede evaluar, no sirve para ser evaluado por la composición, porque la g me arroja un valor que la f ya no puede evaluar. Ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde aparece una condición importante en la composición. La voy a escribir aquí. La voy a escribir aquí abajo. La composición solamente tiene sentido, ¿verdad? Aquí lo voy a poner con palabras. La composición de f con g, es decir, f compuesta con g, ¿verdad? Tiene sentido solo si la imagen de g, es decir, los valores que toma g, los que me arroja la g, están contenidos en el dominio de la f. Esta es una condición que, por lo que estamos viendo, siempre deberíamos de tener cuidado. Deberíamos de ver que aquellos valores que me arroja g son valores que la f puede evaluar, es decir, que están en su dominio, porque si no, obviamente no va a tener sentido la composición. Esta operación composición solamente existe si esto se cumple. Ahora, esto cuando lo leemos en los libros, cuando nos explican en los libros esto que acabo de explicar, que esta composición depende de que esto pueda pasar, porque si no, esto no tiene sentido, habría valores que la f no podría evaluar después de meterlos, ¿verdad?, vía la g. Esto a veces tiende mucho a confusiones. ¿Por qué? Porque pareciera que antes de que yo hiciera la composición, antes de que yo pudiera definir la composición como la hice aquí, yo tendría que saber qué valores de la g permiten ser evaluados por f antes de poder hacerla. La realidad es que tenemos que tener presente que esto es importante para la composición,
es una condición que se tendrá que cumplir, pero yo perfectamente puedo hacer mi composición y ya que la tengo, entonces estudiar esta función tal y como la he estado yo estudiando en cualquier otra función. Esta no está simplificada y no conviene simplificarla, hasta que no la analice yo en su dominio y en su imagen, ¿verdad? Y después ya la simplifico, ya escribo una forma explícita de la composición, pero primero hay que escribir la composición. Esta, así como está escrita, es la que vamos a estudiar en su dominio y en su imagen y en su gráfica. Al estudiarla ya voy a tener esto gratis, no me tengo que fijar en esto antes, sino que más bien al analizar esta función como yo sé, obtengo esta condición automáticamente. Y ya que terminé de estudiar esta función, entonces ya hago operaciones con ella para poder escribir una fórmula explícita, simplificada, bonita de esta expresión. Bueno, a veces se va a ver fea de todos modos, pero me refiero a más bonito que esto, más simplificado que lo que aquí se ve. Porque como ustedes pueden ver aquí, pues puedo sacar un denominador común y luego aplicar regla del sándwich y simplificar. Eso es lo que hay que hacer, pero no se hace al principio, se hace al final, porque si lo hacemos al principio perdemos condiciones como esta en el camino. Y ahorita también voy a discutir eso, es importante. Porque es que si yo opero algebraicamente estas funciones, pierdo cosas. Y es que el álgebra es correcta. Cuando yo trabajo con las funciones puedo hacer álgebra sin problemas, pero hay álgebra que funcionalmente cambia a la función. Si yo hago un pequeño paso algebraico en una función, la puedo estar modificando, aunque algebraicamente es correcto, funcionalmente no lo es. Ahorita lo voy a ejemplificar también. Entonces, por eso es importante que se estudie esta función así como está. Después se simplifica, después de haberla estudiado como sabemos, como conocemos. Entonces, ahorita voy a ejemplificar lo que estoy diciendo, pero ¿está claro cómo obtenemos la composición de las funciones? ¿Sí está claro? Sí, Sí, profe. profe. Metiendo una dentro de otra. No la operamos, eso lo vamos a hacer hasta el final. Así quedaría mi composición, así es como yo la voy a estudiar. Y así voy a sacar todos sus elementos. Ya después haré el álgebra. ¿Sí? Entonces está claro cómo hicimos esta composición, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Otra cosa es que no siempre se queden con f compuesta con g. Al dar dos funciones cualesquiera f y g, nos pueden preguntar f compuesta con g o g compuesta con f. Entonces, yo podría meter ahora esto significa meter a la g dentro de f. Esto significa meter a la f dentro de g. Entonces, en este paso, metí esta función aquí. Esta se metió aquí. Esto sería meter esta función aquí y aquí. Entonces quedaría algo como esto. Aquí quedaría la raíz de x más 1 entre x menos 1, x más 1 entre x menos 1. Estoy metiendo la f en la g. En lugar de esta x pongo esta función, más 2. Y aquí abajo quedaría, en lugar de esta x, pongo la función x más 1 entre x menos 1. Ahí puse menos 2 aquí, perdón, menos 1. Entonces, esa sería mi composición g con f. Se ve completamente diferente de f con g. Y en realidad así va a ser. En la suma, en la resta, en el producto, incluso en el cociente, recuperamos mucha información de la función suma, resta, multiplicación o división de las funciones originales. Se parecen un poco los dominios, hay ciertas restricciones, ¿verdad? Pero en la composición hay cosas completamente diferentes, pueden pasar cosas completamente diferentes, hay que ser todavía más cuidadosos.
Entonces, por eso es que estoy siendo tan insistente en cómo se va a hacer la composición. Vean, aquí no le estoy haciendo nada, aquí la dejé, así la dejo y ahorita voy a empezar a trabajar con esa función. ¿Sí? ¿Está claro? F con G con F, nos pueden preguntar cualquiera de esas cosas y cómo se hace esta composición. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, pues ahora vean, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué. Porque el álgebra puede modificar mis funciones. Voy a hacer algo muy, muy sencillito. Vean, voy a tomar, esto es un paréntesis, véanlo así como un paréntesis, ¿verdad? De por qué el álgebra modifica las funciones. Entonces voy a tomar esta función. Y les voy a preguntar si algebraicamente f y g son iguales. Sí, ¿no? Algebraicamente son iguales. La raíz de un cociente es igual al cociente de las raíces, ¿no? La raíz de un cociente es igual al cociente de las raíces. O sea, las raíces se pueden separar entre lo de arriba y lo de abajo. Algebraicamente lo hacemos. Para hacer simplificaciones muchas veces lo hacemos. ¿Cierto o no? Entonces, Sí. esta función f y esta función g son iguales algebraicamente, pero vamos a ver que funcionalmente no lo son. Es decir, que tienen dominios diferentes y me generan gráficas quizá parecidas, pero no iguales. A una le falta algo respecto de la otra, y es por el álgebra que hicimos. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el dominio de esta función? Bueno, para calcular el dominio de esta función tengo una raíz, yo tendré que calcular esta inecuación. Ahora genero mis intervalos, aquí tendría yo x igual a 0, de este, x igual a 0, de este de aquí abajo tendré x igual a menos 1, recuerden, lo que es lineal se iguala a 0 y se obtienen estos puntos. Con estos puntos obtenemos nuestros intervalos de menos infinito a menos 1, el menos 1 que está abajo, provino del de abajo, tiene que ir abierto, y el 0, que está arriba, no tengo problemas en que pueda ser 0, es cerrado, y de 0 a más infinito. Aquí pongo el x, aquí pongo el x más 1, aquí lo que llamamos solución, y tabulamos. Agarro un punto aquí, digamos menos 2, aquí quedará negativo, negativo, aquí me da positivo. Digamos que aquí agarro el menos 1/2, aquí da negativo, aquí da positivo, aquí da negativo, y digamos que aquí agarro el 1, positivo y positivo, y aquí da positivo. Quiero las cosas positivas, este es mi dominio. El dominio de esta función, de la función f, es de menos infinito hasta menos 1, abierto, unión de 0 a más infinito, y hago su gráfica. Esa gráfica, voy a borrar aquí, porque si no, no me va a caber, ¿verdad? Entonces, aquí tabulamos x y y. Debo de agarrar solamente puntos que están en mi dominio. Entonces, por ejemplo, tabulo en menos 2. Este es abierto, hay una asíntota. Ahí yo podría tabular en menos 1.1. Digo, ya para saber qué es lo que está pasando cerca del menos 1. Ya puedo tabular en menos 2, en menos 3. Y digamos en un valor más grande como menos 6. Y de este lado, pues tabulo en 0. Aquí puedo distribuir sin problema, tabulo en 1, tabulo en 2 y tabulamos, digamos, en 5. Entonces, bueno, les voy a pedir que con su calculadora me ayuden, por favor. Para hacer esta gráfica rápidamente. Entonces, bueno, hay puntos que son fáciles, por ejemplo, en 0, esto daría 0, ¿verdad? En 1, esto daría 1/2. 1 entre raíz de 2, eso es .7, .7071.
En 2 ya no me es tan sencillo, 2 y 3, 2 tercios, la raíz de 2 tercios, por favor, muchachos. Me salió .81, profe. Punto 81. En 5 sería 5 sextos, raíz de 5 sextos. .91. Punto 91. Punto 91. Esto tal vez debería de agarrar un valor más grande. Lo voy a poner, es que vean, el crecimiento del 1 al 2 fue bien chiquito y aún cuando me salté al 5 fue muy pequeño. Entonces voy a aquí escribir un valor, digamos, como 100. Y si ustedes hacen ahí 100 entre 101 y le sacan raíz cuadrada, ¿cuánto les va a quedar? .99. ¿Cuántos nueves? 2. Punto 99, ¿qué más? 50. .37. 3, ok. Entonces vean, punto 993, si agarran aquí 1000 o 10,000, esto se va a seguir acercando, punto 9999, ¿a quién se está acercando? El 1. Entonces, esta gráfica tiene un 1, tiene una asíntota, perdón, aquí en el 1, tiene una asíntota en -1, porque aquí es abierto, eso es casi seguro, tiene una asíntota aquí, bueno, tabulemos, en -1.1, aquí quedaría -1.1 y aquí -1, o sea, 1.1 entre .1 pues da 11. ¿Sí estoy bien o no? Tabulen ahí en su calculadora, por favor. A mí me había salido raíz de 11, profe. No sé Sí, si sí, me falta la raíz. Me falta la raíz. Entonces da como 3 punto, ¿qué? 3.316. 3.3, ok. En -2 tendríamos 2 tercios, entonces ese es igual que el punto 81, ¿no? No, 2 tercios, no, perdón. -2 y -1. Esto sería raíz de 2, 1.4, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí, profe. En -3, esto sería aquí -2 y aquí -3. Raíz de 1.5. ¿Cuánto es la raíz de 1.5? 1.22. 1.22. Bueno, ya con este es suficiente, pero quiero que vean que aquí también me estoy acercando al 1. Entonces lo que voy a hacer es dar también un valor grandote, digamos -100. Si pongo aquí -100, entonces aquí quedaría 100 entre 99. Raíz de 100 entre 99. 1.005. 1. Aquí lo voy a poner -100, 1.005. Entonces me estoy aproximando al 1. Lo importante es que vean, en los negativos me acerco por arriba del 1, por aquí arriba, porque son mayores que 1. Y cuando me voy hacia más infinito, me estoy acercando por abajo del 1, valores más chiquitos que 1. Entonces, bueno, mi gráfica ya está. La voy a dibujar rápido, nada más sé que en 0 pasa por el 0. Entonces hace algo más o menos así, así, y de este lado hace algo más o menos así. ¿Verdad? Esos son los puntos que estamos obteniendo. No, estoy mal aquí. Estoy tomando aquí puntos negativos, estoy mal. En el 0 es 0, no está en mi dominio esta parte, perdonen. Esto. Aquí. ¿Eh? La asíntota está aquí arriba, pero no aquí abajo. O sea, no tengo por qué acercarme aquí abajo. Nada más hay una asíntota, ¿no? ¿Perdón? Nada más hay una asíntota, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta asíntota puede ser asíntota tanto arriba como abajo. En este caso solamente lo es arriba, a eso me refiero. ¿Sí? Ok. Y entre -1 y 0 no hay nada. Entonces en este huequito, entre -1, que es la asíntota, y el 0, no hay nada. Por eso aquí está vacío. En 0 vale 0 y aquí sí se mueve asintótico hacia el 1 y aquí asintótico hacia el 1 y asintótico hacia el -1 vertical, 1 horizontal. Entonces ahí está mi gráfica.
Es de ese modo la gráfica de la función. Calculé mi dominio, mi tabulación y calculo mi gráfica. Entonces ya acabé. Pasemos a la otra. La otra función tiene dos raíces. Aquí hay una raíz y aquí hay una raíz. Entonces, para la raíz de arriba, yo tendría como resultado que la x es mayor o igual a 0, porque está dentro de la raíz, la x tiene que ser mayor o igual a 0. Y para lo de abajo, yo tendría que x más 1 es mayor estrictamente que 0. Recuerden, como está abajo en el denominador, entonces ya no puede haber igualdad, ya no puede ser 0 porque estaría en el denominador. Entonces, esta raíz que está en el denominador solo es estrictamente positiva, entonces de aquí obtengo que x es mayor a menos 1. Ahora, obtuve dos distintas soluciones. Una me dice x mayor o igual a 0 y otra me dice x mayor que menos 1. No puedo usar las dos. Tengo que quedarme solo con una de estas dos. Con esta o con esta. Y entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta o con esta? Porque los x que voy a poner, los voy a poner tanto aquí como aquí, al mismo tiempo. Entonces, necesito saber qué puntos cumplen esta condición y esta condición al mismo tiempo. Estos valores son los permitidos arriba, estos valores son los permitidos abajo. ¿Qué valores cumplen tanto esta como esta condición? Tanto los de arriba como los de abajo al mismo tiempo. ¿Qué valores, muchachos? Mayor o igual a 0. Así es, estos de acá. Estos de acá. Entonces, ese es mi dominio. Mi dominio son de 0 a más infinito. Ese es mi dominio. ¿Por qué no se acepta el menos un medio, por ejemplo? Bueno, perdón, el menos un medio, que es más grande que menos 1. Porque aunque aquí me queda algo positivo, menos un medio más 1 es un medio, aquí arriba, menos un medio me quedaría la raíz de menos un medio. No se podría realizar. Entonces, aquí repito, tengo dos raíces, la de arriba me dice esto, la de abajo me dice esto, pero yo necesito valores que cumplan ambas. Entonces tengo que ver qué valores, bueno, cuál es la solución, si esto o esto, que pase al mismo tiempo, y lo que pasa al mismo tiempo es la de arriba. Cualquier número mayor que menos 1 es mayor o igual a 0, pero no todos los números mayores o iguales a 0 son mayores que menos 1, entonces me quedo con esta. Con esta se cumple tanto esta como esta. Entonces por eso me quedo con este dominio. De 0 a más infinito. Y bueno, si yo hago una tabulación de 0 a más infinito de esa función, pues ya no puedo tabular estos de acá, los negativos, solamente puedo tabular los positivos. Y va a dar exactamente lo mismo. Es decir, la gráfica de esta función es solamente esto de aquí, esta parte. Entonces, algebraicamente, estas dos funciones son la misma. Hice un poquito de álgebra, separar las raíces. Algebraicamente es correcto. Algebraicamente, esta y esta son iguales. Sin embargo, cuando hago el análisis de estas funciones, como sabemos, calculando su dominio, su tabulación y su gráfica, vemos que aunque se parecen, esto y esto es exactamente lo mismo, son funciones diferentes. Tienen dominios diferentes y por lo tanto tienen gráficas diferentes. A esta le hace falta toda la parte negativa. En otras palabras, algebraicamente perdí información. Cuando hice el álgebra, perdí información hablando funcionalmente. Hablando de la función, al hacer el álgebra, perdí información. Por eso, ¿está claro este ejemplo? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Por lo tanto, cuando hacemos operaciones con funciones, no hagamos álgebra, porque con el álgebra podemos estar perdiendo información de la función y obviamente, ¿verdad? Vamos a estar mal si perdemos esa información en el proceso algebraico. Por eso, cuando hacemos operaciones con funciones, se dejan
tal cual es la definición, se analizan y se estudian así como están, y ya al final sí hacemos el álgebra para escribirlas más bonito, escribir una forma, ¿verdad?, explícita de la función, pero ya calculamos sus elementos y su gráfica y su rango y su imagen, todo, ¿verdad?, sin haber hecho el álgebra antes de obtener esa información. ¿Está claro por qué? ¿Está claro? Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, No. Muy bien. Entonces, voy a tomar ahora sí, voy a tomar esas funciones que me están dando en el examen que ahorita les mostré. Y aunque no me lo pidan, yo voy a calcular tanto el dominio, ¿verdad? Solo preguntan por lo general el dominio. Los voy a volver a compartir la pantalla. Les voy a volver a compartir la pantalla. Ya están viendo, ¿verdad? Mm, ¿Todavía no? ya se ve. Bueno, en Ya. la otra ventana, ¿no? Bueno, a ver. ¿Sí ya se ve o no? ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya. Ok. Entonces vean, aquí en este problema, ¿verdad? Me dan la función f, la función g, me piden dominio y raíces de la función f de x y g de x, eso lo vamos a calcular. Y aquí abajo me piden la composición, a mí no me piden el cociente, pero yo voy a hacer el cociente y también voy a calcular su dominio. Observen que no me piden la gráfica, porque, bueno, de por sí el dominio me va a llevar un poquito de tiempo, ya pedirme la gráfica me puede complicar más el problema. Entonces, básicamente lo que siempre nos piden es la operación con las funciones y el dominio. Entonces es lo que vamos a calcular. Entonces déjenme apuntar este problema. F de x igual a la raíz cuadrada de menos x cuadrada menos más 8x menos 3 y g de x igual a x cuadrado más 1 sobre 5x cuadrada menos 1.25. Le pusieron ahí 1.25. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, lo vamos a resolver. Muy bien, dejo de compartir, paso otra vez al pizarrón. Esto lo hago por la grabación, porque cuando yo comparto se queda la pantalla en la pantalla donde comparto. Por eso dejo de compartir y ya paso acá al pizarrón para que quede en la grabación lo del pizarrón. Entonces, perdón. Entonces, bueno, me piden calcular dominios y raíces. Bueno, pues calculemos. Vamos primero por las raíces. Por las raíces. Y además, esto me recuerda que en alguna pregunta previa que me hicieron, me preguntaban por lo de las raíces. Entonces yo les decía, vamos a seguir estando viendo raíces y vamos a seguir hablando de dominios cuando veamos las operaciones. Bueno, aquí están los ejemplos extras. Para las raíces, recuerden, agarro la función tal cual y la igualamos a 0. Entonces, pues agarro la función, la igualo a 0. Aquí tengo una raíz, elevo al cuadrado. Hay que resolver ahora la ecuación. Elevo al cuadrado aquí, elevo al cuadrado acá. Entonces me queda esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Le cambio el signo porque siempre es más fácil trabajar con la x cuadrada positiva. En otras palabras, multiplico por menos tanto aquí como aquí. Es una ecuación. Si lo hago de los dos lados, no pasa nada. Tener aquí 0 es 0 por cualquier cosa, sigue siendo 0. Entonces me queda esta ecuación. Y ahora, pues resolvemos. Obviamente, no existen dos números que multiplicados den 3 y sumados dan 8. ¿No? Enteros. No existen. Entonces voy a tener que resolver esto con fórmula general. Entonces, aquí tenemos 8 más menos raíz cuadrada, 64 menos 12 sobre 2. ¿Sí? Y esto queda entonces 8 más menos raíz de 52 sobre 2. Y esto se puede escribir como 2 raíz de 13 sobre 2. Creo que esta es la primera vez que hago una simplificación de este estilo.
¿verdad? Pero aparece en lo que les pedí estudiar, en esto de, cuando les envié el de taller de matemáticas. Ahí se hace de manera común, espero que lo hayan checado, pero de todos modos lo voy a recordar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues descomponemos el 52 en factores primos para ver qué es lo que puede salir. Y básicamente el 52 se escribe como 4 por 13, y el 4 pues es 2 al cuadrado. Entonces, al 2 sí le puedo sacar raíz cuadrada, básicamente estoy haciendo esto, y por eso queda 2 raíz de 13. ¿Para todos es claro ese tipo de simplificaciones con las raíces? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces de aquí escribo esto porque se ve más bonito y además puedo simplificar, es decir, 8 entre 2 es 4 y 2 entre 2 es 1, entonces solo queda aquí la raíz de 13. Y estas son mis raíces. Son mis raíces. Hay que siempre darlas de manera próxima. Esto es exacto, ese es el que encerramos, damos como solución, pero obviamente me funciona dar una aproximación porque ahorita voy a tabular. Entonces, bueno, no me piden gráfica, ¿verdad? Pero es bueno tener la aproximación, más o menos dónde están las raíces. Entonces, raíz de 13, ¿cuánto da, muchachos? 3.605. 3.6, entonces esto es aproximadamente 7.6 y 0.4, ¿no? Más o menos. Ahí es donde tenemos las raíces de esa función. 7.6, 0.4. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vamos a las raíces de este lado. Entonces, agarro la función, igualamos a 0. El denominador no importa, recuerden, para calcular raíces, porque esto que está dividiendo va a pasar multiplicando al 0. Me quedo exclusivamente con el numerador. Y esto, si yo lo despejo, me quedaría así, más menos, obviamente, pero bueno, raíz de menos 1. Y esto me dice que no hay raíces. No hay raíces. Esta función no tiene raíces, solamente esta de acá. Ahora, vamos a calcular los dominios. Ya aquí tengo las raíces. Recuerden que eso va a servir para los dominios, para el dominio, porque eso es una ecuación cuadrática, entonces estas son las que voy a necesitar, por eso también las aproximé. Entonces, para calcular los dominios, bueno, el dominio de f, ¿sí? Es lo que ahorita vamos a trabajar. Lo que está dentro de la raíz cuadrada se hace mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Aquí sí puede ser 0, no está en el denominador, aquí no hay denominadores, entonces sí puede ser 0, mayor o igual a 0. Y en lugar de la tabla, esta es una función cuadrática, aquí puedo usar la parábola de manera muy rápida para calcular su dominio. Entonces, aquí tendríamos las raíces en 7.6, por acá en 7.6 está una raíz, y en punto 4, es por aquí, está la otra raíz, punto 4, tiene signo negativo, entonces abre hacia abajo la parábola, abre hacia abajo, y quiero que esta parábola sea mayor o igual a 0, y donde es mayor o igual a 0 es aquí, que es este conjunto de aquí, de este punto a este punto, es esto de aquí. Entonces, mi dominio es, primero, el más pequeñito, que es el punto 4. Entonces, cerrado, porque es mayor o igual a 0, sería de 4 menos raíz de 13, coma, hasta 4 más raíz de 13. Ese sería mi dominio. En este caso, hace un momento utilicé la tabla. Ahorita usé el criterio de la parábola.
mucho más rápido, más fácil que hacer la tabla. Además, me aprovecho de que ya obtuve las raíces, entonces ya puedo obtener este dominio rápidamente. ¿Está claro hasta aquí? El 4 menos raíz de 13 es de lo de la simplificación, ¿no, profe? Son las raíces. Ah, va. Es este punto. Es que me confundí, creí que le iba a poner como el de 7.6 y punto 4, pero ya vi que es lo mismo, nada más que... Así es, son las aproximaciones. Las aproximaciones me sirven para situar los puntos, pero el resultado no se da nunca en decimales, porque tu resultado sería una aproximación. Si tú me dices que el dominio es de 0.4 a 7.6, en realidad estás mal. Tú me estás dando una aproximación del dominio, porque este punto 4 no es, este 4 menos raíz de 13 no es punto 4. Está cerca del punto 4, pero no es punto 4. Ni el 7.6 es 4 más raíz de 13, es una aproximación. Los resultados se dan con las raíces, pero usamos estos puntos para situarnos y saber dónde estamos, dónde están viviendo. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir Sí. cómo sacó la raíz de 13? Yo no la saqué, me la dieron ustedes. Bueno, o Me sea, dijeron que era, después del paso me de dijeron que era la raíz de 52, sí ve que tiene 8 más Ah, menos. perdón. La simplificación de ese número Ajá. se descompone en factores primos. Es decir, buscas qué números los dividen. De tal modo que puedes escribir a 52 como 4 por 13. El 4 no es primo, yo lo había escrito como 2 al cuadrado. Pero es como si escribiera 4 por 13. ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí. Sí, Ahora lo separas. Raíz de 4 por raíz de 13. Este es exacto, queda 2. Y este no es exacto, lo dejas igual. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Sí? Todos los números que puedas, por ejemplo el 24, si lo tienes dentro de una raíz, intenta averiguar qué cuadrados hay en el 24. Aquí otra vez esto sería 4 por 6, por ejemplo. Y entonces esto queda 2 raíz de 6. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, El profe, 27, gracias. el 27 es 3 al cubo. 3 al cubo. Bueno, lo que hacemos es ponerlo como un cuadrado y uno sin cuadrado. Entonces, el 3, el 3 al cuadrado sí tiene raíz cuadrada exacta y el otro se quedaría dentro. Y de esa manera simplificamos. Esto también viene en el libro de taller de matemáticas. Si no lo pudieron checar con los ejemplos que tuvieron que haber visto cuando, cuando se los envié para lo de las factorizaciones y la fórmula general, demás. Entonces, chéquenlo, ahí también viene cómo simplificar este tipo usando los factores primos. Eso es teorema fundamental de la aritmética. También esto lo usamos en álgebra. A veces cuando escribimos x a la 3 medios, por ejemplo, que significa poner el x dentro al cubo y sacarle una raíz cuadrada, entonces hacemos cosas de este estilo. Así. Y entonces separamos, ¿sí? Y este es exacto, queda x raíz de x. O sea, cosas de ese estilo también se usan en álgebra. Recuerden, todas las reglas aritméticas son reglas algebraicas. Si sabemos bien la aritmética, el álgebra también la aprendemos también mucho más fácil. Entonces, todo lo que sea con numeritos, practíquelo y sépanlo bien, para que cuando se trabaje con el álgebra también vean que es exactamente lo mismo y no les genere ninguna dificultad. Entonces, esto también se hace con el álgebra, este mismo tipo de proceso de simplificar una parte, digamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces tenemos ya mi dominio. Repito, hace rato usé la tabla, ahorita usé la parábola. Es siempre un procedimiento más rápido. Aprovecho que es una ecuación cuadrática y lo podemos hacer. Ya tengo mi dominio.
Y ahora voy a calcular el dominio de la otra función, que es el de la g. En este caso no tengo raíces, no hay que resolver inecuaciones, solamente ecuaciones. Y para el dominio, agarro el denominador, lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. En este caso es muy fácil, parece cuadrática, pero en realidad es un despeje sencillo. X cuadrada, 1.25 entre 5, 1.25 entre 5 queda 0.25 al hacer la división. Y saco raíces, entonces esto queda 0.5, un medio. Más o menos un medio. ¿Está claro cómo hice ese despeje? Profe, ¿puede repetir eso súper rápido? Se me fue el internet. ¿Cuál? ¿La solución? No, ¿a partir de dónde sacó el 5x cuadrada menos 1.25? Voy a calcular el dominio de esta función. Aquí no hay raíces, entonces no tengo que resolver Solo inecuaciones. se iguala a 0 y ya, ¿no? Exacto. Solo hay denominadores, lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Esta ecuación, aunque parece ser cuadrática, en realidad es un simple despeje, eso fue lo que mencioné. Paso este para acá, paso dividiendo el 5 y le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada del 0.25 es 0.5, queda un medio. Bueno, 0.5 es un medio, más menos un medio, más menos 0.5. ¿Sí está bien? Sí, gracias, profe. Muy bien. Y estas son las raíces de este denominador. Por lo tanto, el dominio de la g, el dominio de esta función g son todos los reales, excepto el más menos un medio. Ahí tengo dos asíntotas. Esta función tiene dos asíntotas, en menos un medio y más un medio. Tiene dos asíntotas. Entonces, bueno, esta es la primera parte de esos ejercicios. Siempre calcular dominios, raíces para estas funciones. Y ahora vamos a generar la operación división, bueno, o cociente, y la operación composición, las dos, f con g, g con f, y vamos a calcular también sus dominios. Entonces, ¿puedo borrar o hay alguna pregunta en lo que está en el pizarrón? Profe, Sí. ¿por qué? O sea, el dominio nada más son esos números menos un medio y más un medio y no es de menos un medio a más un medio. No, recuerda, cuando se resuelven inecuaciones, los resultados son intervalos. Cuando se resuelven ecuaciones con el denominador, solo quitamos puntos. Entonces, no Ah, ya. confundan los procesos. No confundan los procesos. ¿Cuándo obtenemos intervalos así, de menos infinito a menos un medio, unión? Cuando resolví una inecuación, tuve que quitar un pedazo de los reales y entonces el resultado lo escribo como unión de ciertos intervalos. Y cuando aparece R menos un punto o 2 puntos o 3 puntos, cuando nada más trabajé con denominadores. Entonces, nunca, bueno, esto a veces lo escribimos como de menos infinito a menos un medio, unión de menos un medio, pero en realidad esta es una mejor manera. Quitarle los puntos a los reales, ¿verdad? Es una mejor manera de escribirlo, en lugar de usar la notación de intervalos. Entonces, los intervalos los dejamos para las inecuaciones, para cuando hay raíces. Y cuando no hay raíces, entonces solo quito puntos. No hay intervalos realmente, no escribo los intervalos. Profe, ¿Sí? para la tarea, ¿cómo quiere que escribamos el dominio entonces? Ya me habían preguntado eso alguna vez. Algunos de ustedes van a preferir escribir esto así, de menos infinito a menos un medio, unión de menos un medio a un medio, unión de un medio a más infinito. ¿Va? Y aunque obviamente yo prefiero esta notación, es mucho más claro, más sencillo, ustedes pueden usar esta y no hay ningún problema, no está mal, está bien. Solamente es conveniencia. Si algunos de ustedes prefieren escribir este resultado así, adelante, no hay ningún problema, está bien. Las dos son válidas. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas en esto? Muy bien. Voy a dejar aquí las raíces
raíces de f están en 4 más menos raíz de 13 y raíces de g no tiene, el dominio de f lo voy a escribir, es de 4 menos raíz de 13 a 4 más raíz de 13 y el dominio de g es todos los reales excepto más menos un medio. Muy bien, voy a borrar todo lo demás. Y pasamos a las operaciones. Voy a empezar con f entre g. Entonces, f entre g sería la... Vean, es importante poner mi línea. Esta es mi línea principal. Aquí está con el igual. Aquí está con el igual. Entonces, va a quedar la f arriba menos x cuadrada más 8x menos 3. Ya no está pintando muy bien esto, lo voy a cambiar. Sobre x cuadrada más 1 entre 5x cuadrada menos 1.25. Esta expresión es mi cociente de f con g. Eso está claro, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Hay que analizarla, para su dominio, hay que analizarla como una nueva función. Entonces, ¿qué observamos? Tengo una raíz. Entonces, de esta raíz yo tendría que resolver esta inecuación, pero ya lo hice. Eso lo hice cuando resolví esto. Y me dio como resultado esto. La solución de esto es 4 menos raíz de 13, 4 más raíz de 13. Esto me dio esto. Y aparte tengo, ¿qué hay como denominador? Este está como denominador. ¿Verdad que sí? Entonces lo que yo sé es que esto ¿verdad? No puede ser 0, entonces lo voy a igualar a 0. Y de aquí obtendría que obtengo el x igual a más menos raíz de menos 1. No voy a quitar ningún punto porque eso no tiene solución. Esto en realidad ya lo había hecho antes. Solo que ahora lo estoy estudiando para la nueva función, pero ya lo había hecho antes, ya lo había resuelto. Y ya vi que si esto es denominador, lo igualo a 0, resuelvo, me dan estos puntos. Ah, esto no existe, entonces no tengo que quitar nada. Pero tengo también este denominador, o sea, esto es denominador y este es denominador de mi denominador. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tengo allá? ¿Verdad? La x es más menos 0.5 o más menos un medio. Y estos son los que yo tengo que quitar. Porque obviamente este punto hace 0 el denominador y este denominador no puede ser 0. Este punto no puede ser ni siquiera evaluado en G. Entonces no tiene sentido que yo quiera hacer la evaluación aquí un medio. ¿Sí? O sea, quiero que me entiendan que si yo me preguntara por la evaluación de f entre g en un medio, eso no sería posible. Porque para calcular esto yo tendré que calcular f de un medio y g de un medio. Pero g de un medio no es posible, el un medio no está en el dominio. Entonces, estos puntos que también están en el denominador, ¿verdad? Que son el más menos un medio, tengo yo que quitarlos. Entonces, este sería mi dominio por la raíz. Este. Pero estos los tengo que quitar. Nuevamente voy a recordar más o menos quiénes eran estos puntos, a ver si estos están aquí y si los tengo que quitar o no. Este punto creo que era el punto 4 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y este era el punto 7.6. Entonces vean, otra vez, lo voy a decir otra vez. De esta raíz sale esta inecuación que ya resolví y este sería mi dominio. Y esto es un denominador, entonces los puntos que están aquí los tendría yo que quitar de aquí. Entonces, en teoría, yo tendría que escribir que el dominio
de f entre g es de 4 menos raíz de 13 a 4 más raíz de 13, quitándole el más menos un medio, porque son puntos que no podría yo evaluar, repito. Pero si veo quiénes son estos puntos, es el punto 4 y el 7.6. Y aquí tengo el más punto 5 y el menos punto 5. Entonces, obviamente, el menos punto 5 no está aquí. No se lo puedo quitar, porque no está. Aquí no está el punto 5. No se lo puedo quitar, porque no está. El único que sí puedo quitar es el punto 5, porque sí es mayor que punto 4. Está entre punto 4 y 7.6. Entonces, este es mi dominio para el cociente. Se parece a la función, ¿verdad? Al dominio de f, por eso lo apunté. Y la restricción que tiene g. Recuerden, f entre g es agarrar la f y dividirlo entre g. Si hay un punto donde g se haga 0, tengo yo que quitarlo, o donde no esté definido, obviamente. Esos puntos no pueden ser evaluados aquí, como el 1/2. No pueden ser evaluados porque no existen en su dominio, entonces no se pueden evaluar, los tengo que quitar. Entonces, también debería de quitar el menos 1/2, pero el menos 1/2 no está en el dominio de la otra función f. Entonces no lo puedo yo quitar, solamente quito el 1/2. Esto es en lo que tienen que tener cuidado. Es decir, ahora se hace un estudio de la nueva función, obviamente utilizando las cosas anteriores. Ya hicieron trabajo previo que les va a permitir resolver esto, obviamente, más rápido. Ya no tienen que repetir procesos, solamente tienen que saber con qué se van a quedar de lo que tienen. Y entonces, tengo una raíz, me quedo con esto. Tengo aquí cocientes, tengo que quitarle puntos. Cuando tengo cocientes, quito puntos. ¿Qué puntos voy a quitar? Pues del numerador no quito nada, porque no existen. Del denominador tengo que quitar al más menos 1/2. Ok, pero el menos 1/2 no está aquí. ¿Cómo lo quito? Pues no lo puedes quitar. Solamente puedes quitar al 1/2. Entonces, este sería el dominio de f entre g. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Hagamos g entre f. G entre f quedaría definido como, esta es mi línea principal, x cuadrada más 1 sobre 5x cuadrada menos 1.25 y la raíz de menos x cuadrada más 8x menos 3. Nuevamente, tengo raíces, pero ahora la raíz está en el denominador. Entonces, este resultado que yo tenía originalmente, el resultado con los corchetes, ya no es con corchetes, porque como está en el denominador, ya no puede ser 0, entonces los extremos se tienen que quitar, quedaría abierto. Y nuevamente tengo este como denominador también. Y este como denominador me dice que tengo que quitar al más menos 1/2. El menos 1/2 no está aquí, pero el 1/2 sí está aquí. Entonces quitamos el 1/2. La diferencia en este caso entre el dominio de este cociente y este cociente, obsérvenlo, esto es f entre g, g entre f, como, ¿qué es lo que cambió? Pues el corchete nada más. Aquí tiene que ser abierto, aquí tiene que ser cerrado. Quitándole el mismo punto solamente, el 1/2. El menos 1/2 no se toma en cuenta porque no está aquí. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que observar, ¿verdad? Para poder escribir correctamente el dominio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, muy bien. Y por último, ya que hemos terminado de nuestro análisis, ya sé quién es mi dominio, bueno, yo puedo hacer mi tabulación ya tomando puntos aquí y hacer mi gráfica. Yo ya escribo correctamente quién es la función cociente. Ahora sí escribimos así. Haciendo aquí regla del sándwich. Si yo hago regla del sándwich aquí,
Entonces esto me quedaría, ¿verdad? 5x cuadrada menos 1.25 multiplicado por la raíz de menos x cuadrada más 8x menos 3 y lo divido entre x cuadrada más 1. Ese sería, o sea, ya realizo las operaciones algebraicas que me permiten escribir la función un poquito más bonito. Aquí yo puedo hacerle la del sándwich, pues lo hago, ya escribo esta. Esta es la expresión algebraica de la función f entre g, pero ya sabemos que este es su dominio. Observen que aquí yo puedo evaluar el punto medio. Aquí yo puedo evaluar el punto medio. Porque el 1 medio hace 0 esto. Entonces quedaría 0 por cualquier cosa entre cualquier cosa, 0. El 1 medio es válido aquí. Pero yo estoy diciendo en mi dominio que no es válido. Normal. Porque ya hicimos el álgebra. Entonces, esta función algebraicamente es igual a esta, pero funcionalmente no lo es. Entonces, no calculo aquí el dominio, no hago nada aquí, sino acá, y esto lo hago al final. Tengan cuidado, porque si lo hacen aquí, entonces aquí van a perder información. Ustedes dirán que su dominio es este, sin quitarle el 1 medio, y sería tache, bueno, punto 7. ¿Por qué? Porque están perdiendo un punto. Ahí está la diferencia, ahí está el detalle fino de este tipo de problemas. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, ya se me acabó el tiempo, nos quedan creo que 3 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí, mañana continuamos en este mismo problema con la composición y bueno, tomamos otro par. Ya lo voy a hacer mucho más rápido, ya volví a recordar varias cosas con esto de los dominios, las tablas, las parábolas, resolución de ecuación, etcétera. Pues volví a recordar muchas cosas. Mañana lo hacemos mucho más rápido y mañana, que es el día para entregar su tarea, ejemplifico esto y dejo una segunda tarea para que va a incluir funciones a trozos, operaciones con funciones, una segunda tarea para nuestro primer parcial. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Muy bien, No, profe. muy bien. Muchas gracias.